Hola amigos, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy vamos a tratar un tema sobre el lenguaje y las conversaciones. Cómo esta situación puede ayudar, puede beneficiar y puede hacer una serie de actividades y cosas dentro de una sesión. Y cómo todo eso lo podemos trasladar a algo muy natural y muy cotidiano, como es laboral, como es familiar, como es personal y cómo lo llevamos en ese trasfondo. Si gustan presentarse, compañeras. Ok, hola, Josefina Garza, coach certificada. Hola, soy Judith Lazo, coach certificada. Hola, soy Ma, tu coach. Yo soy Jesús Peña y empezamos. Bueno, ¿qué tal el lenguaje dentro de las conversaciones? ¿Por qué es tan importante esa parte que, como les digo a mis alumnos a veces, el lenguaje no es inocente, ni público ni privado? Pero en esta conversación precisa, ¿qué tan importante es para nosotros saber cómo transmitir o qué es lo que queremos decir y que el otro realmente entienda lo que queremos transmitir? ¿Ustedes qué piensan? Pues yo digo lo que digo y tú entiendes lo que entiendes. Así es. Puede ser. José. Y hablamos para ser escuchados. Y a través de la conversación es como nos entendemos y como nos comunicamos. Yo creo que el enfoque de el día de hoy puede ser sobre una frase que es fundamental dentro de las clases y ahorita lo acaban de mencionar. El lenguaje no es inocente, ni público ni privado. Lo mencionó nuestra coach Mar y tiene un trasfondo total y absoluto. Y si no logramos entender esa parte, muy difícilmente una conversación se puede volver de una forma sustancial, que lleve a algo más. ¿Por qué decimos esto? Digo, lo comentábamos y lo hemos comentado muchas veces. A veces creemos decir las palabras correctas, pero ofenden a la otra persona que está del otro lado. Y eso ocasiona una mala comunicación entre uno y otro. No sé cómo ven ese punto. Pues sí es importante que cuando uno habla, asegurarse que la otra persona está escuchando lo que uno quiso decir. Y esa frase de, a ver, vamos a cerrar brecha de obviedad, es precisamente para que tú interpretes, porque el que escucha, interpreta nada más. Entonces, estar seguro que esa persona interpretó lo que yo traté de decir. Claro. Y una de las cosas interesantes dentro del lenguaje que dice el doctor Humberto Maturana, biólogo, que el ser humano es social y que el ser humano se da en el lenguaje. Aparece el otro a través de eso que te quiere decir y que tú también quieres transmitir. Entonces es un danzar con las personas en el lenguaje y que ahí se va desarrollando la sociedad y el ser humano mismo. Es como la película que es de Tarzán, ¿no? Va con los animales, esa película tan famosa, y él, su sonido, se hace con los gorilas, y para él es el hábitat. Entonces, ese es el lenguaje que él aprendió a través de su entorno. Es lo mismo con nosotros. Y cómo la curiosidad es tan importante en ese sentido. A mí me hizo mucha gracia en alguna ocasión una pregunta que me dice mi hija: mamá, ¿tú cómo sabes que lo que digo yo que es morado es tu morado? Sí, ¿cómo interpretas esa construcción, no? Y la otra parte es, ¿cómo llevas cuando es privado tu lenguaje, no? Sí. Digo, sabemos de antemano que nuestros oídos son la herramienta que utilizamos para escuchar el sonido que está emitiendo otra persona. Pero cuando utilizamos los ojos como un lenguaje, cuando estamos interpretando lo que trae la otra persona y se dice, ¿cuántas veces no nos ha tocado que vemos a alguien y hizo esta mueca de... Y decimos, uy, dije algo molesto, dije algo que le molestó. Ese es el lenguaje Aunque privado. levanta la ceja. O la de las Exactamente. mamás de que te los quieres comer con la mirada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretamos ese lenguaje y cómo lo podemos ir puliendo de esa manera, ¿no? Que vaya siendo algo, que vaya a un enfoque. Bueno, hay que entender también que el lenguaje, por eso al inicio comenté sobre que es público y privado, porque la conversación no nada más es con otros, sino también contigo mismo. Exactamente. Entonces, ¿de qué manera estás tú mismo conversando contigo? ¿Qué es lo que tú te dices? ¿Qué es lo que tú reflexionas? ¿Qué es lo que piensas? Simplemente cuando tú estás en un WhatsApp o algo y alguien no te contesta, estás ideando todas tus cosas, el otro ni cuenta se da que le has mandado un mensaje, a lo mejor está ocupado trabajando, pero tú ya hiciste una historia contigo.
ese es el tipo de conversación que tienes contigo mismo también. Sí, y hay que cuidar la emoción, porque dependiendo de tu estado de ánimo, puedes decir cosas que al otro lo pueden ofender. Si tú estás en cierto estado de ánimo, te cuentas 1000 historias porque estás en ese estado de ánimo. Entonces sí es importante observarte cómo estás, en qué emoción estás, para saber de dónde dices lo que dices. Claro, y una de las cosas interesantes en el lenguaje que tiene unas características diferentes, como dice Humberto Maturana, el lenguajear en el hacer, es que te des cuenta que cuando tú invalidas a otro, empieza la agresividad o empieza la ofensa o empieza la falta de respeto. Cuando tú permites que el otro parezca como es, aunque te esté diciendo algo que tú dices, bueno, no puede ser, bueno, esa es tu interpretación, pero para el otro es válido desde donde él lo dice y probablemente no pueda haber un acuerdo entre los dos, pero hay un conversar. Cuando tú empiezas a competir es cuando ya no hay una conversación. Entonces es cuando empieza la diferencia. ¿Por qué? Porque siempre quieres tener la razón, porque siempre quieres competir. ¿O no les ha pasado esas veces que ustedes dicen, ay, es que me compré una blusa verde, ay, fíjate que yo también una morada? O sea, escucha, la otra quiere decirte lo de su blusa, está emocionada y tú ya estás compitiendo en lugar de estar conversando. Al conversar es escucharla. Ese es un respeto hacia la otra persona. Fíjate que hoy me preguntaba un compañero, me decía, pero dentro de la plática que estamos teniendo, me decía, pero ¿cuál es el lenguaje correcto que debo de utilizar? ¿Cuál es el lenguaje correcto que debo de utilizar y con quién? Le digo, es que el lenguaje puede ser amplio, puede estar determinado por la zona, por las personas con las que estás, por el ambiente en el que te mueves, y puedes modificar tu lenguaje basado en cómo está la situación que estás llevando. Veo una parte que se llama construcción social, y es donde vamos construyendo qué significan las palabras y dónde significan esas palabras. Claro. ¿Qué es lo que estamos conversando y dónde lo estamos conversando? Entonces creo que entra mucho en lo que estabas comentando ahorita, Mar, sobre cómo es danzar, puedes fluir más si están construidos dentro del mismo lenguaje, si está entrelazado uno con el otro, si el mismo concepto lo tenemos los dos, porque si tenemos diferentes conceptos, seguramente va a haber una interferencia dentro del lenguaje. Entonces está más ligado hacia la intención de lo que tengamos al decir, que en realidad a la palabra en sí misma. Sí, y en ese propósito de ese lenguajear, de ese hacer, te das cuenta si la otra persona lo que quiere es invalidarte o no invalidarte, entonces eso es donde suceden las cosas. Dice Humberto Maturana que por eso muchas veces la gente vive molesta o hay grupos que son muy agresivos, porque no son escuchados, son invalidados constantemente. Uh-huh. Entonces ahí es donde se rompe el interés de la otra persona de querer danzar, como cuando uno quiere danzar con la otra persona. Claro, ¿verdad? o sea, llegas con una inquietud uh-huh. y eres ignorada, porque la otra persona está en monólogo en lugar de estar en diálogo. Entonces, es bien importante estarte observando cómo estás escuchando y cómo te están escuchando. Claro, claro. Entonces, este tema también es muy interesante de lo que comentó Jesús hace rato, que dice, bueno, ¿en qué contexto, en qué dominio, en qué cultura, en qué comunidad? Y en otro episodio vamos a ver la epistemología del lenguaje, que es ahí la raíz donde nace, para darnos cuenta cómo podemos conversar con el otro y sobre todo que tengamos el mismo dominio. Si a mí me llama la atención ser ejecutivo, ser empresario o ser carpintero o ser mecánico, entonces ¿cuáles son las cosas que a ti te llaman la atención? Y ahí es el lenguaje donde va a ser más para ti fácil fluir que estar en una parte donde no te gusta o no te interesa el tema. Y ahí empiezan las conversaciones de dónde me muevo, desde dónde digo lo que digo, estoy a gusto, no estoy a gusto, que es la parte de la forma de la emoción, de mi estado de ánimo o del mismo propósito, de la misma intención, ¿no? Exactamente. Pues bueno, compañeras, yo creo que por el día de hoy vamos a terminar con esta conversación entre coach. Les agradezco mucho el haber estado con nosotros. Esperen un nuevo podcast, vamos a estar promocionando y subiendo nuevos temas. Y pues muchas gracias. Mi nombre es Jesús Peña, mis compañeras. Gracias, yo soy Judith Lazo. Si tienes algún tema que te interese, con todo gusto, puedes mandárnoslo por mensaje, ya sea vía Facebook o Instagram. Y con gusto lo tratamos. Te invitamos de verdad a entrar a este mundo
muy interesante a esta aventura de aprender. Sí. Yo los invito a que visiten la página www.vitalcoachingcertificaciones.com y bajen un librito. Está gratis. Pues bueno, síganos en nuestras redes, los vamos a dejar aquí abajo y pues estamos. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Bye. Bye. Chao.